Hola, hoy Retrologando vamos a repasar unas entregas de algo que ya hemos ido viendo, concretamente en otro vídeo después de hacer un año, cuando grabo. Yo hablo la cronología de las grabaciones, que vino un buen viaje de material y ahora pues bueno, pues resulta que una parte se concluye, otra se amplifica y otra es novedosa, relacionadas con el genio de Providence, Howard Philip Lovecraft. En este caso me refiero a las cartas y a su cuaderno de ideas. En efecto, ya vimos en otro vídeo, recuerdo, por un lado, la correspondencia, lo que se conserva, porque siempre hablamos de lo que se conserva, porque la correspondencia de Lovecraft, como sabemos, fue muy copiosa, ya lo explicamos en otros vídeos, incluso en donde abordamos su biografía, pero lo que se conserva, pues lógicamente lo que podemos leer, claro. Entonces, vimos 3 tomos de la correspondencia entre Lovecraft y Howard, Robert Howard, el autor de Conan y tal, 3 tomos preciosos. Después vimos también otro tomo, esencial para mí, fundamental, con la correspondencia entre Lovecraft y Derleth, August Derleth, autor también de la mitología de Cthulhu, del Solar Pons, un detective de lo paranormal y editor esencial para conocer a Lovecraft, fundamental. Y vimos aquella correspondencia. Y después hemos visto también 2 tomos que se publican, cartas de Lovecraft, no correspondencia, sino las cartas organizadas por temas. Vimos 2 tomos, un primero más de temas más variados, el segundo dedicado al mundo de los sueños, y hoy vamos a ver el tercero, con el que abrimos este vídeo, que es El terror de la razón, cartas 3, y que concluye la traducción de esta selección, edición-traducción de Javier Calvo, donde aquí pues se refiere en este último tomo, insisto, tercero y último, a los temas que precisamente quedaron pendientes en los tomos anteriores. Muy importante en la mentalidad del autor. Entonces, el mismo índice del libro nos dice los 5 temas que se ocupa en este último volumen. El primer capítulo, un arte individual de la reminiscencia, el pasado como patria. La melancolía, el pensamiento, en 2 sentidos. Por un lado, Lovecraft era un nostálgico absoluto, era un hombre... Y en este tomo queda muy claro todo su pensamiento respecto al pasado, como una situación mejor que la actual. Siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso, según él, muchísimo, ¿no? Y aquí vemos en estas cartas, insisto, no es correspondencia, es lo que escribía él, selecta, porque claro, cartas que mandaba mucha gente, repetía, entonces han elegido los trozos más significativos, y habla de este tema, donde pues nos encontramos un Lovecraft que, ya digo, pues toda la modernidad le significa molestia, todas las aportaciones que puedan implicar un cambio notable son rechazadas, en fin. Y también pensemos en la raíz de su literatura, en ese metaespacio-tiempo distinto, como también tiene sus raíces muy encardinadas en lo arcaico, en los arcanos, los profundos, todo esto. Bien. El segundo capítulo, la ética del espectador. Emociones educadas para ser insignificante. ¿Qué quiere decir? Que según él, el lector era manipulado. ¿Por qué Lovecraft en sus textos usa tanto adjetivo y esa forma tan rebuscada de expresar las cosas, tan literaria, podemos decir? Porque precisamente cree que esa es la forma de afectar al lector, porque es que él tenía que vender su talento, o sea, en sus cuentos, en los propios y en los que hace de negro, los que revisa y tal, él va buscando el efecto en el espectador. Entonces un poco aquí nos está planteando esta cuestión. El tercer punto, una filosofía sin el hombre, el vórtice ciego infinito. Bueno, estos son pensamientos que bueno, el sentido de la humanidad de Lovecraft era un misógino total, era un individuo al que no le interesaba para nada lo que tenía alrededor. Él vivía como en su atalaya allí con su tía, con su madre, con su mujer, carteándose con unos y con otros, procurando no moverse mucho. No le gustaba viajar, hizo muy pocos viajes. Pero esa interioridad se transmite en las cartas en su deferencia respecto a los demás, que tampoco
Sí hay muchas cosas que desprecia, eso lo veremos en los dos siguientes capítulos, o que entiende de una forma completamente brutal, o sea, absurda, pero sí que hay un trasfondo de que la humanidad ha perdido el sentido en beneficio de la modernidad, pero hay un rescoldo que se puede avivar, en cierta manera. O por lo menos eso es lo que creo yo entender. No creo que fuera su intención, pero creo que es lo que deduzco yo. Y bien los dos últimos capítulos, que quizás son los más controvertidos, quizás en parte respecto a su forma de ser, a la personalidad de Lovecraft, no como creador, sino como persona, son los más conocidos, pero a mí me parecen muy interesantes estas cartas, sobre todo porque había cosas que yo no las sabía. En el cuarto capítulo, el título es Del fascismo ilustrado al socialismo racional. 7 años de depresión en un hervidero de reaccionarios. Lovecraft siempre se ha dicho que es un reaccionario con toda razón. Lovecraft era un hombre muy conservador. En estas cartas, como vimos en parte también en la correspondencia con Howard, con Robert Howard, él habla del fascismo como el sistema de gobierno ideal. El fascismo es lo que él considera que es el sistema de gobierno mejor que se puede aplicar a la humanidad. ¿Por qué? Por la falta de preparación del pueblo, que le induce a escribir de esa manera que hemos dicho, porque el hombre necesita tener una guía, un líder que le vaya rigiendo los destinos. Por eso que hemos hablado de ese hombre insignificante, de ese hombre que no cuenta, y no digamos ya, a lo que iremos ahora, que los de otras razas, que eso ya es para echárselo a los cerdos, ¿no? Pero ese reaccionarismo, ese fascismo que le llega a impulsar, a denominar el apuesto Adolf a Hitler. O sea que él llegó a admirar a Hitler. Bueno, pero eso en los últimos años va dando un giro. Y ya no le simpatiza tanto, se va dando cuenta de elementos dentro de sus infinitas limitaciones, porque Lovecraft no era una persona informada. Y por supuesto en el año 37, cuando fallece, todavía no había habido las catástrofes del holocausto y todo esto, ¿no? Entonces, pero él se va desencantando de este fascismo y va volcándose hacia un socialismo, hacia una progresía relativa, pero mucho más abierta que ese conservadurismo extremo, ese tradicionalismo radical que ha llevado toda su vida y por el que es conocido. Y ese socialismo parcial, podríamos decir que aquí ponen racional, bueno, es donde él ve en los últimos años que a donde debe conducir todo esto. Entonces el fascismo, toda esta parte, serviría de base para alcanzar ese socialismo. Y el último capítulo, que ya el remate del tomate, el problema de la raza. Una bestia forjaron de figuras semihumanas. Una bestia forjaron de figuras sobrehumanas, que son los negros. O sea, Lovecraft era un racista irredento, era un racista intolerante. Le parecían las otras razas inferiores. Le parecían que eran infrahumanas, o sea, directamente. Por ser negros, los árabes, los orientales, todos. O sea, el hombre blanco, el caucásico, el nórdico, el ario, era el que tenía que llevar la pauta de la humanidad y el estandarte del ser humano. Los otros eran pues, accesorios, eran pues humanos de segundo orden. Y son cartas que realmente algunas ponen de verdadera mala leche. O sea, lo digo porque es que algunas hay que tener unas tragaderas muy gordas. Hombre, lógicamente estamos hablando de otra época. Si esto lo hubiera dicho a lo mejor un siglo antes, cuando estaba el Ku Klux Klan todavía estaba aquí en plena efervescencia. O sea, no vamos a decir, en los años 30 del siglo XX estaba el Ku Klux Klan a la orden del día. No era nada, pero el siglo XIX era peor, cuando había el esclavismo. Primero del XX, siglo XIX, principio del XX, cuando la esclavitud estaba legalizada y a la orden del día, donde un individuo negro quería estudiar y la consecuencia es que lo apaleaban, lo mataban ahorcándolo y le cortaban las orejas y cosas de este tipo, este pensamiento está en esa misma línea. No tan agresivo, porque Lovecraft nunca es activo, Lovecraft siempre es paciente, siempre es contemplativo, en eso es un diletante, pero él no va en la línea de vamos a reconocer lo diverso, ¿no? Sino todo lo contrario, hay que rechazarlo y hay que ningunearlo y despreciarlo.
Y esto un poco se ve en este tercer y último tomo de esta colección que publica Colección Centella, Aristas Martínez. Artistas, había dicho, Aristas. Que a mí me parece un trabajo muy meritorio y muy interesante estos 3 tomos, porque de verdad contribuyen de forma de vía directa de lo que escribe el propio Lovecraft a dimensionarnos la realidad humana al tiempo que literaria, porque son vasos comunicantes de este gran genio que fue Lovecraft. Siguiente libro que vamos a ver hoy. Ya hemos hablado de la correspondencia con Howard y la correspondencia con Derleth. Es la misma editorial que nos trajo lo de Derleth, Aurora Dorada, Chapitel al alba, Colina solitaria, las cartas entre Howard Phillips Lovecraft y Clark Ashton Smith. Esto es un tomo, Son, vamos a ver, ¿cuántas paginitas son? 953. Esto es una traducción directa del inglés de la edición en 2 tomos que hicieron David D. Schultz y S.T. Joshi, que es el gran estudioso de Lovecraft. Vimos aquí su biografía en 2 tomos. Y este es muy interesante, este tomo. Lo de Howard, pues en la misma línea que yo lo emparentaría con la correspondencia de Howard, más que con la de Derleth, porque con la de Derleth, Howard lo hace como, se convierte en un mentor de August Derleth. Le va aconsejando y sobre todo después también el tema de las publicaciones, de las revistas y todo esto. Con Derleth es más variopinto. Con Howard es más de literato a literato, de colegas, entre colegas. Dentro de que Howard era ideológicamente opuesto a más no poder a Lovecraft, ¿no? Pero con Clark Ashton Smith es todavía más curioso, porque Lovecraft accede a un poemario de Clark Ashton Smith y se queda alucinado. ¡Oh, qué maravilla! Y le escribe una carta de admiración, diciendo que lo que le ha sorprendido aquello, y a partir de ahí empieza una relación donde intercambian ideas, donde se aportan personajes, donde también vimos, recuerdo, cuando hablamos del círculo de Lovecraft, hablamos de los autores más conocidos, más vinculados con Lovecraft, Frank Bernard Long, el propio Howard y Clark Ashton Smith, al que allí le mostramos un libro, el círculo de Clark Ashton, que era como le llamaba el Lovecraft, como todo unido, donde vienen los relatos de Smith sobre la mitología de Cthulhu y tal, que son bastantes y algunos muy buenos. Chapitel al alba, Colina solitaria, es una referencia muy clara a todo el tema de la forma de escribir de Lovecraft y de su pensamiento, con esa visión, digamos, arcaicista y tal. Y aquí vamos viendo una evolución de Lovecraft en el sentido también de las publicaciones. Lovecraft sabemos que no escribía máquina, Lovecraft escribía a mano, entonces cogía, le mandaba un cuento a Smith, pero que se lo tenía que devolver para que lo leyera y se lo devolviera. O sea, no, nada de escribir a máquina, hacer fotocopia. Smith no, Smith sí le regalaba poemas y cosas. Vamos viendo, por un lado, que hay una admiración mutua muy profunda, muy seria, muy honesta. Por otro, que hay influencias de uno al otro y del otro al uno, sobre todo, creo yo, y según avanza el tiempo, más Lovecraft que sobre Smith que a la inversa, aunque Smith vivió mucho más. Smith vivió hasta el año 61, Lovecraft el 37 del siglo XX, de 1900. Pero, claro, Smith ocurre una cosa que con Lovecraft es impensable. Smith era muy multidisciplinar. Smith era poeta, sobre todo literalmente se ha considerado siempre un poeta. Autor de relatos muy interesantes. Hay 5 libros, 5 tomos en inglés. Las fantasías de Clark Ashton Smith son 5 libros. Pero la poesía es muchísimo más amplio. Era pintor de cuadros, no de paredes, quiero decir. Era pintor donde expresaba unas ideas muy cercanas a toda esa deformidad externa de personas, de sujetos, tal, que hay también en los personajes. Por ejemplo, en La sombra sobre Innsmouth, todas estas cosas de Lovecraft, pues aparecen este tipo de personajes que Smith hacía en pintura y sobre todo en la escultura. Las esculturas son auténticamente, pero no inspiradas en los relatos de Lovecraft, sino en el pensamiento propio de Smith. Clark Ashton Smith hace una escultura y Lovecraft la ve en foto, pero si esto es el personaje que yo he ideado tal, o sea,
Esa poligénesis dentro de distintos artes, la escultura y la escritura, se produce, que es curioso, ¿eh? Muchas de las esculturas las conocemos gracias, una vez más, a Derleth, porque Clark Ashton Smith estaba siempre en la cuarta pregunta. No vendía nada, tampoco ponía gran interés en venderlo, la verdad. Lovecraft intentó colocar algunas cosas suyas y tal, pero no era muy partidario, pero necesitaba comer. Necesitaba dinero para poder vivir. Y Derleth le compraba relatos para meterlo aquí y allí, y esculturas también. No muy grandes, claro, porque tampoco tendría el hombre y tampoco tendría tanto dinero para hacer, pero lo iba comprando para poderle mantener, para ayudarle a sobrevivir a Smith, porque creía mucho en él, y sobre todo por deferencia al maestro Lovecraft. Y todas estas cosas, todas estas disciplinas, y todo este intercambio de ideas, este flujo de consideraciones, incluso de carácter humanitario, de ideológico, las evoluciones, Smith no era para nada un reaccionario, pero sobre todo de índole estética, las vemos en estas cartas. Unas cartas que son muy elocuentes en cuanto a intenciones, y ahí vemos como un juego, cuando empiezan a plantearse situaciones parecidas entre los dos y van complementándose unos con otros, cómo se influyen en relatos que después podemos leer en las publicaciones, ¿no? Y es muy interesante también, aparte de que nos aporta el añadido correspondiente al conocimiento de Lovecraft auténtico de primera mano. Del mismo modo que lo hace, lo último que vamos a ver hoy, es un librito muy pequeño. Yo debo decir que tuve mis reservas. Esto va a ser una farfollada, una tontería para hacerme con el libro. Como he visto otros libros por ahí, es uno de ensayos filosóficos de Lovecraft, pero si mire usted, o de escritos literarios, sí que los escritos literarios están prácticamente todos ya publicados en español. Entre la biblioteca El Laberinto y ediciones dispersas hay muchísimos. ¿Que falta alguno? Pero es que tampoco aportan gran cosa al mundo del ensayo literario, y el filosófico menos todavía. O sea, ya hemos visto en este tomo tercero de cartas que hemos mostrado, aquí viene la filosofía de Lovecraft. Esto sí que es la filosofía de Lovecraft. Entonces a mí que hiciera ensayos contando la historia del Gran Capitán realmente me interesa poco. Pero esto que publica Periférica es algo marginal, algo tangencial, que yo pensé, bueno, a lo mejor una tontería, además muy pequeño. Digo, bueno, va, me hago con ello. Y me interesa bastante. Es el cuaderno de ideas. Este cuaderno de ideas, hay muchísimos estudiosos, muchísima gente, yo soy el primero, pero también Sprague de Camp, muchos, que hablan del famoso cuaderno de ideas de Lovecraft. Cuaderno de ideas. Él lleva un cuaderno, por lo visto, y va anotando cosas. Y es que aquí está el germen de todo lo que escribió. Eso, como es de esperar, es una soberana estupidez, porque no es verdad. No está el germen de todo lo que escribió, porque claro, entonces pues habría escrito 4 cosas, ¿no? Pero sí que hay apuntes de gran interés. O sea, hay una frase, una mano desconocida tañe una campana en una casa antigua, no sé qué, en un campanario antiguo. No sé. O sea, frases que son ideas para incorporarlas a sitios. Recordemos la doble condición de Lovecraft de creador, de narrador y de coescritor, de esas revisiones que hacía, que cambiaba del blanco al negro. Yo he visto las revisiones de Lovecraft y los textos originales, antes de la revisión de Lovecraft, están publicados en una revista muy interesante, en inglés, que la he visto por internet, claro, no tengo la revista aquí, si no la hubiera traído, y son la noche y el día, que no tiene nada que ver. Sí, tienen que ver la premisa de la historia, una de un hombre lobo, recuerdo, de un licántropo, pero Lovecraft le da una dimensión distinta y una escritura, y muchas de las ideas que va incorporando en sus cuentos y en los ajenos, sí que están aquí. Son apuntes, estos son apuntes. Lo más extenso pues tienen a lo mejor, pues mira, vamos a ver, este es de lo más, ¿qué puede tener esto? 2, 4, 6, 8, una docena de líneas. No son tramas desarrolladas, son flashes. Son flashes que muchas veces, vamos a ver, un náufrago abandonado en una isla, comen plantas desconocidas y sufren misteriosas transformaciones. Bueno, pues ya está. Eso a lo mejor le da la idea para un cuento o para uno de otro. Y nota ruinas milenarias. Una ave extraña e inmortal hace revelaciones terroríficas a los exploradores. O sea, son ideas que él iba apuntando por si le servían, que algunas sí le sirven, otros. La fosforescencia de la madera en descomposición, que en Nueva Inglaterra denominan fuego fatuo. En El fauno de mármol, página 346, en Italia una desconocida y prehistórica ciudad de piedra.
en Italia. Ya sabemos dónde está lo otro. Entonces vamos viendo, ¿ves? Aquí hablan de sitios, de situaciones mágicas, de ideas que le vienen, ¡puf! Entonces, para no olvidarla, la apuntaba. De esto utilizaría y utiliza pues una parte porque de hecho hay trozos, hay apuntes de estos sueltos que los podemos asociar con los correspondientes relatos, pero no todos. Pero a mí me ha interesado mucho, mira, unos planetas formados de materia invisible. Esa es una nota. Una criatura de negras alas entra en tu casa por la noche. No consigue encontrarlo ni saber lo que es. Se producirán cambios sutiles. No es tanto lo que me está diciendo ese texto que acabo de leer, como la sugerencia de lo que me está proponiendo. Juega mucho con la idea, no de lo que se plasma por escrito con detalles, sino de lo que se insinúa, de lo que es una suposición que pasa a ser sugerencia, que pasa a ser realidad, ¿no? Pero ese plano de lo intangible, de lo inconcreto, es lo que le interesa mucho. Y esto está permanente en el cuaderno de ideas. Aquí vemos también mundos distintos, saltos en el tiempo, la relatividad espacio-temporal, que bueno, que sabemos que caracteriza su terror. Y a mí es un libro que me ha parecido interesante como aportación añadida. O sea, esto solo no sirve para nada. Esto solo, dice, bueno, me voy a leer al Oscar, cuaderno de ideas, ya me he leído al Oscar. No, señor, usted se lee esto y es, pues para eso dedíquese a otra cosa. Es mejor leerse noticias en la prensa o... Porque de pronto, sin causa aparente, a un hombre le aparece en la mano una extraña herida que se va extendiendo. Consecuencias. Esto es lo que pone aquí. Una momia primigenia en un museo. Se despierta e intercambia su sitio con el del visitante. ¡Oh, oh! O sea, hechiceros tibetanos. Se descubre un viejo libro maldito con instrucciones para una invocación perturbadora. O sea, lo que eclosiona del huevo primigenio. Son elementos que van aportando datos que están todos en la cosmogonía, en la mitología lovecraftiana. O sea, ya conocemos los cuentos, conocemos los relatos, conocemos o la ocasional novela, conocemos sus poemas incluso, y esto nos va aportando la sencillez, el proceso de planteamiento del escritor a la hora de enfocar una idea. Y mira, esto del libro, de la evocación, pues no necesita comentarios. En ese sentido, este libro sí me parece práctico, interesante, de aportación y complementación de lo que las cartas, que hemos visto lo que hay. Ojalá algún día publiquen las correspondencias con Frank Bernard Long, que eso debe ser la bomba, porque era con el que más se escribió durante más tiempo y sobre más temas, a juzgar por estas selecciones que solo publican las de Lovecraft, pero como va por el destinatario, vemos a Frank Bernard Long, bla, 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 bla. Pero estas cartas que tenemos, que ya son bastantes, junto con este cuaderno de ideas, y todo lo que ya conocíamos aparte de misceláneas, de artículos, de trabajo, pues nos proporciona una visión más amplia, más completa del llamado genio de Providence. Y esto es lo que hemos venido a mostraros hoy. Espero que os haya interesado, que te haya gustado, sobre todo si eres como yo, pues que te atrae Lovecraft, que te interesa, que te gusta el terror, pues estos son materiales que sin ser terroríficos en sí mismos, sí condicionan mucho el terror que tanto nos gusta de la obra de ficción. Y bueno, y es un conocimiento de un personaje como el Lovecraft, que yo creo que ha trascendido su literatura para transformarse a su vez él mismo en un personaje del imaginario colectivo, ¿no? Un personaje muy importante. Pues si ya conoces estos tres libros, pues nada, pues no te he dicho nada nuevo. Si no, pues más o menos creo que he dado unas directrices mínimas de por dónde va cada cosa. Pues porque al que le interesen estas cosas, estos materiales, pues pienso que son libros que son interesantes de conocer y pueden llegar a ser muy importantes para según qué lector. Pero en cuanto al vídeo en sí, que es lo que nos une aquí en este momento, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le des al me gusta. Si te interesan estos temas de narrativa de género, aunque esto no sea narrativa, pero sí es de género, epistolar, o esto no sé cómo llamarlo, esto de las notas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, narrativa de género, cine, televisión, teatro, cómic,
pues te agradeceremos que te suscribas, que sabéis que los suscriptores son muy importantes en YouTube para que podamos mejorar, podamos hacer cosas distintas y nos permite cierto margen cada vez mayor. Pues te agradeceremos eso, que te suscribas, que le diga a gente que conoces que le puede interesar todo esto, que se suscriba y nos acompañe. Pero lo principal es que nos acompañes tú, que es la forma de que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.